Estamos con el congresista Marco Arana de Frente Amplio. Él ha tenido unos tweets bastante críticos sobre lo que ha ocurrido. Él, por ejemplo, señala que salen expertos a decir que la negativa del voto de confianza fue por la obra de los lobbies de universidades privadas. Pero si el fujimorismo le dio su apoyo, no cuadra. Soberbia, insensibilidad, sumisión a Confien, minimización de pandemia. Esas son las razones por las que, de acuerdo con Marco Arana, con quien vamos a conversar, se le habría negado el voto de confianza a Cateriano. ¿Cómo está, congresista Arana? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, Patricia, y a los oyentes de Radio Programa. He estado siguiendo su Twitter y claramente usted tiene una posición distinta a la que... bueno, lo que pasa es que no hay una sola razón por la que se le habría negado la confianza a Cateriano. Tal vez en eso podríamos empezar por ahí. Nosotros lo hemos dicho desde temprano, hay ciertos grupos políticos, entre los que estaba Frente Amplio, que no estaban de acuerdo con la política planteada por Cateriano en las reuniones, que sabían por dónde iba el tema económico y que de plano habían dicho, nosotros a este señor no lo vamos a apoyar. En ese grupo estaba claramente Frente Amplio desde el comienzo. No, ocurre que nosotros le presentamos un conjunto de propuestas y nosotros nos tomamos en serio la invitación al diálogo que hizo. Sí, pero sí, claro que sí. Cateriano y sus ministros invitaron a todas las fuerzas políticas y después se fueron a hablar como si nunca hubiera habido reunión con las fuerzas políticas. Pues nosotros, por ejemplo, le habíamos planteado: señores, vamos a frenar la especulación y el acaparamiento que hace que la gente no pueda comprar medicinas o una botella de oxígeno, las clínicas abusen con la gente y las tarifas. ¿O ustedes van a poner la mano dura frente a la especulación y el acaparamiento? ¿O ustedes van a seguir oponiéndose a la ley de especulación y acaparamiento como lo han venido haciendo? En ese sentido, se los dijimos. Marco, sobre esto ninguna respuesta, ningún anuncio. De acuerdo, pero vamos a poner la conversación en un ámbito así totalmente, digamos, sincero y crudo. Cateriano tiene una visión distinta a la que tiene Frente Amplio de cómo manejar la economía del país, de cómo manejar el país, y era poco probable que llegaran a un entendimiento. Es decir, ustedes eran un grupo que además, con todo derecho, no iba a apoyar a Cateriano porque no ve el país de la misma manera. ¿Me equivoco? ¿Y por qué no está dispuesto a cambiar su visión, ¿no? Y lo dijimos claramente, y las discrepancias son democráticas. Es decir, él salió a decir que claramente el mismo día que fue juramentado, que él tiene otra visión conceptual y otra ideología de mirar el país. Así es. Y tenemos sin duda una diferencia. Pero en los puntos centrales de los problemas que atraviesa el país, por ejemplo, sobre la pandemia, ¿podemos anteponer el tema de la discrepancia ideológica para encontrar una salida a que hayan medicinas, a que hayan equipos de bioseguridad para las personas? No, aquí el tema de la salud era un tema en el que sí se podrían encontrar puntos de coincidencia y de avance sobre el tema, pero sobre eso no hemos escuchado una clara posición sobre el tema, sino más bien escuchamos a un premier que no sabió hablarle a la gente, a los millones de desempleados, a los miles de personas que han perdido sus seres queridos, a los que están desesperados buscando una medicina, un poco de oxígeno, sino salió a hablarle a la Sociedad Nacional de Minería, a la CONFIEP, a ver, ministros que además habían sido empleados de las empresas. Entonces, de acuerdo, pero ahí quería hacerle... De acuerdo, pero le quería hacer varias preguntas al respecto. Primero, que el que le habla a la nación es el presidente en su mensaje a la nación. Esta vez el que tenía que hablarle era el premier al Congreso porque requería el voto de confianza. Entonces, en ese punto quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Es verdad que no escuchó las sugerencias que les hacía Frente Amplio? Sin embargo, usted dice no se atiende la salud. Más allá de Cateriano, su posición, nos caiga bien o mal, ha habido un incremento en el presupuesto de salud, ha habido un cambio de ministro importantísimo, porque la señora Macetti claramente está, aparentemente mejor empoderada y capacitada para llevar la pandemia adelante. Ha habido un intento de sinceramiento de cifras. Es decir, más allá de lo que dijera o no el primer Cateriano, en las acciones desde que entró al gabinete ha habido un cambio fundamental. ¿Eso no se consideró o solo eran las palabras lo que les interesaba? No, a ver, nosotros estamos interesados en que no más enfermeras, no más médicos se mueran. Ya, pero ¿usted cree que esa no es la preocupación de la señora Macetti? En los hospitales, en sus casas o en las calles. Sí. Y claro, entendemos que este gabinete recién entraba, pero el primer ministro debió colocar en el centro la preocupación de los temas justamente de salud. Y lo que hizo es, incluso si usted, Patricia, lee el discurso, ¿no? Lo escuché todito, la mayor cantidad de páginas no están centradas
en la solución de los problemas de salud, ni siquiera una meta de qué va a pasar con darles oxígeno a los hospitales. Mi pregunta, señora Arana, el hecho de que, no sé el tema de Cateriano, por decirlo así, porque claramente no era su tema era la economía y el tema de la señora Macetti era salud, y se estaba planteando... Discrepo con usted, Patricia, discrepo. El tema del premier era la salud, y para eso tenía que ordenar más bien la economía. Lo que pasa, señor Arana, es que para resolver los graves problemas de salud. Él no puede pensar como un empleado de una empresa. No me expresé bien, pero creo que la batuta de qué cosas se hace en salud estaba en manos de Pilar Macetti, y el premier Cateriano, como creo que le corresponde, tenía que apoyar las iniciativas de Macetti. Lo que pregunto es, entiendo ese punto, porque de pronto no logró convencerlos a ustedes, pero usted puede negar que parte de la votación, no me refiero a Frente Amplio, no, que nadie ha votado vinculado con intereses particulares, que no hay ningún grupo político en el Congreso que haya votado pensando en su bolsillo, en el bolsillo de las universidades que representan. ¿De verdad, señora Arana, puede ser? No, a ver. Porque usted ha dicho que eso no ha pasado. No, le agradezco por la pregunta. Gracias. Yo creo que el primer ministro y sus ministros ex empleados de las empresas de Confier se fueron pensando en los bolsillos de sus empleadores, y que hay congresistas que responden a los lobbies, ciertamente, no solamente de las empresas privadas, ¿no? Recordemos que este Congreso se ha negado, como el anterior, a revisar la política de exoneraciones tributarias. Más bien, yo tuve una ligera esperanza cuando el primer ministro dijo que van a revisar las exoneraciones tributarias. Dije, ojalá que anuncie cuáles, por lo menos. Una de ellas, por ejemplo, era cortarle la exoneración de tributos a las empresas como estas universidades que están lucrando con el tema de la educación. ¿Se lo preguntó? Hay universidades, sin duda, que ¿Se lo preguntó en las 20 horas de debate que hubo? Y no se plantearon como temas de fondo. Pero usted lo preguntó, señora Arana. Han tenido 20 horas para discutir para plantear preguntas. ¿Lo preguntaron? Nosotros, sobre el tema de exoneraciones, lo preguntamos y le llevamos por escrito en la reunión que hemos tenido. No. Ayer, en el discurso que duró toda la noche, ¿se lo preguntaron? Porque parece que para ustedes ahí se definía todo el debate, pero nosotros, la bancada le entregó por escrito al premier un documento donde le hablábamos de exoneraciones tributarias. Yo mismo le he hablado personalmente en la reunión a él y a la ministra de Economía sobre las exoneraciones, y no dijeron ni una sola palabra. Pero también tuvieron tiempo para hacer 20 horas para hacer preguntas y precisiones, parece que no las usaron. No, además que ellos no quisieron contestarlo ni antes ni durante. Pero vamos al tema de fondo, o sea, hay intereses económicos mezquinos, como ha dicho el presidente Vizcarra, que han llevado a la caída del gabinete. Sí, los intereses mezquinos y privados de la Confiep que puso su gabinete, y los intereses mezquinos y privados de algunos congresistas que los conocemos están vinculados al negocio de las universidades. ¿Congresistas o bancadas? Lo paradójico de esto es que el fujimorismo, que fue el que abrió las puertas para la mercantilización y los negocios de estas universidades que han estafado a más de 200,000 estudiantes, terminó votando ayer por ellos, cuando en realidad nosotros habíamos votado en contra de la interpelación del ministro. A ver, pero señora Arana, una cosa es que su grupo vote en contra de esa jugarreta. Una cosa es que su grupo vote de acuerdo a ciertas convicciones y que otro grupo vote de acuerdo a otras, a que se vote por chantaje. Y usted está poniendo todo en el mismo saco, porque hasta donde sabemos no ha ido pues la Confiep a presentarse donde el ministro Cateriano ni algún partido a decirle, si no haces esto o lo otro, te niego los votos. O sea, no hay una diferencia ahí. A ver, Patricia, no. Aquí el chantaje, si quiere usar la palabra, que yo no estoy de acuerdo, porque están usándola en este momento para darle una manito al gabinete y al propio presidente que Pero perdón, ¿no? Señora Arana. Yo no creo que ha habido un chantaje. Lo que ha habido es una discrepancia profunda entre un primer ministro que va a hablarle al conjunto de peruanos en la representación nacional sobre cómo resolver los problemas de los trabajadores. Centrémonos en un solo punto antes de entender bien, porque no he conversado con otras personas de Frente Amplio que han tenido, debo confesarle, otra visión, pero yo no me refiero a la presentación. Hay un hecho concreto, denunciado por el premier Cateriano, que se le pidió que sacaran al ministro de Educación, si no le aprobaban el gabinete. Y que lo sacaran porque era incómodo, obviamente, para las universidades que han sido sancionadas por SUNEDO. ¿Eso no es un chantaje, señora Arana? No, deberá acreditarlo y deberá... ¿Y por qué no le crea...? Deberá demostrar quiénes fueron aquellos que le pudieron haber planteado
ese tipo de acciones. ¿No le interesa a usted averiguar? Porque parece que solo ciertos chantajes son importantes para ustedes. ¿Perdón? ¿No le interesa a usted averiguar? O sea, ¿ustedes como bancada no les interesa saber con quiénes está sentado su grupo? A nosotros, por supuesto que nos interesa, pero si él es el que ha estado metido en esas conversaciones de chantaje, él es el que tiene que denunciarlas y mostrar las evidencias, y eventualmente, si nosotros tenemos los indicios que eso ocurrió, efectivamente debemos pedir la investigación y la sanción. Ojalá de este tipo de intereses económicos. Nos gustaría escuchar más de eso, señora Arana Tarta. Dejar a la Confiepo un rato tranquila y más sobre eso, porque acá se está jugando el futuro de millones de peruanos en un momento en que nos encantaría escuchar más gente que suma, y no solo me refiero a usted, me refiero en general, más gente que suma. Pero le agradecemos muchísimo, señora Arana, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca el comportamiento y el trabajo de Frente Amplio. Insisto en que eso sí, fue un partido que planteó desde muy pronto sus discrepancias con el gabinete cateriano. Vamos a una pausa. Crisis política.